Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad esta novedad que podemos encontrar en Freshly Cosmetics y es su crema con ácido poliglutámico. Vamos a conocer bien todos los activos que contiene, todo lo que puede hacer por nuestra piel, a qué tipo de piel se adaptaría bien y por supuesto conocer su precio y hacer esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Freshly Cosmetics es para mí una de mis marcas preferidas de cosmética natural. Tenemos altos porcentajes de ingredientes de origen natural y tenemos activos en buenas concentraciones para sentir así los resultados. Además, añadido a esto, siempre tenemos estos test de eficacia en producto terminado, ideal para conocer realmente qué beneficios vamos a sentir en nuestra piel utilizando el producto. Así que con todo esto vamos a comenzar a conocer en profundidad esta novedad que podemos encontrar en Freshly Cosmetics y qué puede hacer por nuestra piel y sobre todo qué es esto del ácido poliglutámico y qué impacto y beneficios vamos a sentir si lo utilizamos en nuestra rutina. En esta nueva crema de Freshly Cosmetics lo que encontramos fundamentalmente es una combinación de ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares, también encontramos osmolitos y también encontramos este ácido poliglutámico. La combinación de todo esto fundamentalmente busca una hidratación duradera en nuestra piel, además de aportar esta elasticidad a nuestro rostro. Con esta crema lo que vamos a sentir es que nuestra piel queda muy bien hidratada, vamos a reforzar la barrera cutánea y lo más importante, vamos a mantener esta hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Sentiremos una mejoría en la textura, en la suavidad y, como he comentado, también en la elasticidad de nuestra piel. En global junta 12 tecnologías, 12 activos con esta finalidad de hidratación y especialmente de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho tiempo. Además, con una fórmula que tiene un 99,9% de ingredientes de origen natural. Además de no contener siliconas, parabenos ni acrilatos, sí que me gustaría destacar un poco la orientación del tipo de piel al que va dirigido esta crema. Y es que a pesar de que estamos viendo que es una hidratante, tiene una textura muy ligera, se adapta muy bien a aquellas pieles deshidratadas, pero también a aquellas pieles sensibles, pero también aquellas pieles mixtas y grasas, que recordemos que es muy importante que este tipo de piel también tenga la hidratación que necesita. Con respecto a lo que os he comentado de los test de eficacia, que es muy importante que se realicen en producto terminado para que sepamos realmente cómo va a impactar este producto en nuestra piel, os dejo por aquí los porcentajes muy altos que se han evaluado en cuanto a la capacidad de hidratación, sentir una mejoría en la textura, en la suavidad de su piel y también en la elasticidad. Podéis ver aquí cómo se ha hecho este test del producto terminado y los beneficios que han obtenido las personas que lo han utilizado en su piel. Esto es muy importante cuando hablamos de cosméticos, porque no solamente es interesante que sepamos los activos que contiene y la concentración en la que estén, esto también es muy importante, sino también estos beneficios en producto terminado para que sepamos qué vamos a sentir en nuestra piel cuando utilicemos este producto. ¿Y cuál sería el modo de empleo de esta crema? Pues bien, no deja de ser una crema, por lo tanto tendríamos que aplicarlo en nuestra rutina tras la limpieza, nuestro tónico, nuestro sérum y a continuación es cuando aplicaríamos la crema. Por supuesto decir que la podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Y lo más importante, esta textura de rápida absorción, pero con muy poquita cantidad vamos a sentir que es suficiente, así que nos va a durar muchísimo. Aplicaríamos una pequeña cantidad en nuestro rostro y daríamos este masajeo hasta su completa absorción. Antes de ir al listado de ingredientes en la propia página, vemos cómo destaca algunos activos de los más interesantes. Habla de este ácido hialurónico que ya hemos comentado, del ácido poliglutámico, de los osmolitos, pero también destaca dos activos más. Y es que aquí encontramos tanto fermento marino como microalgas rojas. Veremos cuando vayamos al listado de ingredientes qué propiedades tienen y cómo todo esto se une para crear esta crema que nos va a aportar esta hidratación duradera, pero también con unas propiedades extra muy importantes e interesantes. Con toda esta información vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes. Tiene 44 ingredientes en total, así que únicamente me voy a detener en los ingredientes más interesantes, con unas propiedades un poquito más innovadoras y también estos ingredientes que aluden a esta parte de hidratación. Ya os vengo a decir que viene cargadísima esta fórmula de muchísimos humectantes. Ya sabemos que los humectantes son estos activos que se encargan de dar esta hidratación a nuestra piel. Así que viene cargadísimo de muchísimos humectantes
hidratantes, pero vamos a ir viendo un poco qué nos encontramos en esta fórmula que sea interesante y sobre todo que la diferencia de otras fórmulas que podemos encontrar que también puedan aportarnos esta hidratación en nuestra piel. Empezaría destacando en el número 1 que encontramos el aloe vera, además está en el número 1, es lo que mayor concentración encontramos en la fórmula y ya sabemos todas las propiedades que puede aportarnos el aloe vera. No solamente tiene esta parte de hidratación, también tiene esta parte de calmar nuestra piel, ideal para que sea la base de nuestra crema y que podamos sentir todos sus beneficios en nuestra piel. Saltamos hasta el número 6 donde encontramos el pantenol. El pantenol ya sabemos que es este activo que nos ayuda a hidratar, a calmar y también a reforzar la barrera cutánea de nuestra piel. En los números 7 y 8 encontramos el escualano, el aceite de babasú. Estamos viendo ingredientes muy interesantes con esta acción fundamentalmente de ayudarnos a restaurar los lípidos, a mejorar y reforzar la barrera cutánea, a aportar esta hidratación, etc. Voy a ir hasta el número 12 donde nos encontramos este péptido marino que nos ayuda a reforzar también la barrera cutánea, a regenerar nuestra piel, además de aportarle una hidratación duradera. Todos los activos tienen esta orientación y esta finalidad, hidratación duradera en nuestra piel. Pero en el número 14 encontramos esta microalga roja que he comentado anteriormente que venía resaltada entre sus activos, que tiene una acción algo diferente y también es muy importante, y es que lucha contra el estrés oxidativo y también nos ayuda a proteger nuestra piel frente a la polución. Son propiedades muy interesantes a incluir, no solamente tenemos una crema que nos hidrata, sino que también tenemos estas propiedades extras muy importantes. En el número 15 encontramos la manteca de karité. No tenemos que preocuparnos con respecto a encontrar la manteca de karité, ya que no vamos a sentir que sea una crema pesada para nada, tiene una textura súper ligera y es muy importante que tengamos en cuenta que esta manteca de karité ya está en el número 15 y realmente lo que busca aportarnos esta nutrición en profundidad de nuestra piel. En los números 16 y 17 vienen resaltados estos osmolitos que venían indicados, resaltados justamente sobre todo este producto, y es que lo que nos pueden aportar es por una parte hidratación, pero también tenemos combatir el estrés oxidativo y proteger nuestra piel frente a la polución. Estamos viendo esta sinergia entre varios activos que también tienen esta funcionalidad. En el número 20 encontramos otro extracto de algas rojas, pero con unas propiedades y objetivos diferentes. Nos va a ayudar a hidratar, pero también remineralizar la piel. Por último, resaltar 3 activos, que son los que nos faltan, el ácido hialurónico y el ácido poliglutámico. Pues bien, ya los encontramos un poco por aquí en nuestra fórmula y ya sabemos lo que nos van a aportar, que es fundamentalmente hidratación. En los números 24 y 32 es cuando encontramos un ácido hialurónico de alto peso molecular y un ácido hialurónico de bajo peso molecular. Y es en el número 26 donde encontramos la sal del ácido poliglutámico, que es más estable, por eso se utiliza la sal en nuestras fórmulas, que aquí, aparte de aportar hidratación, tiene esta parte de mejorar la elasticidad, que es lo que venía indicado justamente en el etiquetado que podía hacer en nuestra piel. No quiero detenerme en el resto de ingredientes, encontramos muchísimos humectantes, pero muchos humectantes, viene cargada esta fórmula de activos hidratantes. Eso sí, simplemente resaltar que contiene un aroma algo avainillado, más bien dulce, sutil, pero tiene este toque un poco dulce en cuanto a aroma para todas aquellas personas que queréis adquirir el producto, que sepáis un poco el aroma que os vais a encontrar, ya que tiene en el último lugar este perfumante avainillado de origen natural, pero es verdad que vamos a sentir un poco esta parte más dulce en cuanto al uso de nuestro cosmético, a esta parte de sensorialidad de la fórmula, y simplemente para que lo tengáis en cuenta. Pero eso sí, es de origen natural y está en el último lugar de 44 para todas aquellas personas que tengáis pieles sensibles, reactivas. Es prácticamente improbable que tengáis algún tipo de reacción por este perfumante, que además de ser de origen natural, se encuentra en el último lugar, está en una concentración bajísima y es un toque dulce muy sutil en nuestra forma. Bien, pues con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio y hacer un poco este balance de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Y es que esta crema cuesta 29,95 € por 50 mililitros. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente vale la pena? ¿Es una crema que vamos a sentir mucho sus beneficios? Bien, realmente me parece una crema completísima. Me parece una crema muy completa porque tenemos por un lado muchísimos activos que vienen indicadas las concentraciones de muchos de ellos, además
de tener esta parte del test de eficacia en producto terminado. Así que tenemos una crema que tiene un 99,9% de ingredientes de origen natural. Tenemos activos que conocemos las concentraciones, están en buenas concentraciones. Tenemos una fórmula que viene cargada de muchísimos activos humectantes, otros activos que luchan contra el estrés oxidativo, que mejoran la elasticidad de nuestra piel. Además, a todo esto nos encontramos con un producto con una textura súper ligera que se puede adaptar bien a todo tipo de pieles, tanto sensibles, pieles que requieran hidratación, pieles deshidratadas, pero también pieles mixtas y grasas. Realmente es una crema que se puede adaptar muchísimo a diferentes tipos de pieles. Y lo más importante, que nos va a aportar una hidratación duradera, que vamos a sentir una mejoría en nuestra piel, y no solamente a nivel de hidratación, textura y suavidad, sino también de elasticidad. Eso sí, si nos estamos preguntando si tenemos las pieles muy maduras, si se podría adaptar bien a nuestras necesidades, sí que tengo que decir que es posible que para pieles muy maduras se quede un poquito corta. Aquí estamos hablando de aportar hidratación, puede ser en pieles más jóvenes, pero también al aportar esta parte de mejorar la elasticidad, podemos irnos a pieles a partir de los 30i, pero es cierto que para pieles más maduras pueden sentir que requieren y necesitan un extra más de hidratación, texturas mucho más ricas. Y con esta sí que vamos a sentir una hidratación duradera, pero es cierto que en pieles algo más jóvenes y que empiezan a entrar un poco en esta madurez, especialmente las que buscan mejorar la elasticidad de nuestro rostro y sentir así una mejoría no solamente en la textura, en la suavidad de su piel, sentir que la piel se ve mucho más iluminada por toda esta hidratación, sino también mejorar esta elasticidad. Con todo esto dicho y toda la composición que tiene y el precio, realmente me parece que vale mucho la pena. Además, necesitamos poca cantidad y la podemos utilizar en nuestra rutina de día y nuestra rutina de noche. Así que me parece una crema que se puede adaptar a muchos tipos de pieles, que realmente cumple con su función y por su precio, por toda la fórmula que contiene, por el altísimo porcentaje de ingredientes de origen natural, 99,9%, realmente me parece que vale muchísimo la pena. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta novedad de Freshly Cosmetics y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado su textura? ¿Habéis notado los beneficios? Realmente a mí personalmente, ya os lo he comentado al principio, Freshly Cosmetics es una marca que me gusta mucho. Me gusta mucho este alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Me gusta mucho el objetivo que tiene la marca, el pensamiento que engloba toda la marca, lo que viene siendo un poco esta identidad de marca. Es una marca que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta el cuidado y mimo que tienen las fórmulas y también los activos que incluyen en sus fórmulas, porque realmente incluyen muchos activos muy diferenciadores e innovadores con respecto a otras marcas que solemos encontrar en el mercado, y eso es algo que a mí personalmente me encanta. De hecho, he descubierto muchas veces muchos activos gracias a esta marca. Cuando me he puesto a analizar todos sus ingredientes, he descubierto extractos que ni siquiera conocía. Y eso es para mí fascinante y me encanta. Por supuesto, siempre tened en cuenta cuando elijáis un producto que se adapte bien a vuestras necesidades, que tenga los activos que queréis, que estén en buenas concentraciones, y si también encontramos estos estudios de eficacia, ya tenemos el combo completo para poder sentir así unos buenos beneficios en nuestra piel. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, este análisis de esta novedad de Freshly Cosmetics. Solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras bonitas. Realmente con esto consigo sacar muchísimas fuerzas y energías para seguir haciendo esto que me encanta y me apasiona. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego.